Entonces tenemos que distraernos. O sea, que tenemos que volver a lo que es normal al cerebro. El estado de atención es un estado que no es normal para el cerebro. Tenemos que imponérselo a la fuerza. El estado normal del cerebro es un estado de distracción. Por eso el cerebro está feliz ahora en esta posmodernidad que tiene tantos estímulos que lo distraen. Porque el cerebro vive de la distracción. Siempre tiene esta atención mariposeante, esta atención que no se fija en nada y que está en todas partes y que va y viene. Esa es la conducta normal del cerebro. Pero lo otro, hay que enseñárselo o imponérselo o las dos cosas a un tiempo. Entonces, repito, creo que el imparpadeo es un fenómeno atencional. Es un tipo de atención que nosotros no conocemos. Yo he llegado a sostener, y ahora lo repito, que solo un 5% de la humanidad es una humanidad atenta. Hay un 95% de la humanidad que practica permanentemente la desatención, porque ahora, tal como están las cosas y tal como va el mundo, tenemos, ¿no?, como decía Cocteau, y esto lo cita en una crónica interesante Alfredo Bryce, tenemos una permanente escuela de desatención. Los medios, la multiplicación de estímulos, todas las idas y las venidas, todas son, todo esto es una permanente escuela de desatención. Bien, de modo que agradezco pues las inquisiciones del televidente Marco Sano, y creo que con esto completo, no agrego básicamente una novedad ni un libro acerca del imparpadeo, pero subrayo este carácter atencional del imparpadeo que creo que anteriormente, al menos hasta donde yo sé, no ha sido subrayado por otros investigadores. He recibido el correo electrónico de un televidente que me dice que no le convence mucho que tengamos que decir, como recomienda la academia, progresía, que es un neologismo que echó a rodar Vargas Llosa, que tengamos que decir progresía con C, y que a él le parece mucho mejor con ese. Yo también dije algo de esto, lo recordarán ustedes en el último programa, ¿no? Dije, bueno, pero según lo que dice el panhispánico y lo que dice la academia, básicamente panhispánico es la academia, pues, ¿no? Solamente que con una diferencia de 4 años, el panhispánico es del 5 y la última edición del lexicón es del 1. Bien, vea, las reglas, le he dado unas cuantas vueltas, muchas vueltas a este asunto, ojo, vea, el sufijo ia, ¿no? El panhispánico dice el sufijo cia o el sufijo cia con S. No es cia ni la otra cia. No, es ia. Así, en eso tiene razón Manuel Seco. El sufijo ia lo es de sustantivos con muy diversos significados. Cuando indica este sufijo cualidad y el sustantivo del que va a derivar otro sustantivo termina en O sin la antecedencia de S, entonces el sufijo correspondiente es cia con C. Por ejemplo, de abogado, abogacía con C. De clero, clerecía con C. ¿Por qué? Porque abogado y clero terminan en O, y ni abogado ni clero tienen la antecedencia de S, ¿no? Y claro, igual membresía no es con S, porque la gente está recordando, la gente que sabe inglés, membership, que hay ship es con S, pero no, esta membresía también tiene que ser con C. ¿Por qué? Porque miembro, de donde deriva membresía, termina en O, ¿no? Y sin la antecedencia de S. Bien, pero cuando el adjetivo o el sustantivo correspondiente termina en S o en la sílaba so, entonces el sufijo correspondiente es cia con S.
de alevoso, adjetivo alevoso, alevosía. Burguesía, de burgués, termina en S. Cortesía, de cortés, termina en S. Demasía, de demás, termina en S. Falsía, de falso. Pero no termina en S, falso, pero tiene la antecedencia de S. Entonces termina en so, en la sílaba so. Yo puse esto como una condición. Feligresía, de feligres, termina en S. Y progresía, de progreso, termina en O, pero con la antecedencia de S. O sea, la sílaba final de progreso es so. Y cuando es así, entonces el derivado, el sustantivo derivado, progresía, tiene que ser no con C, sino con S. Bien, entonces queda aclarado el punto. Muchas gracias por la comunicación. Y brevemente, ya que mencioné a Vargas Llosa, en la revista Caretas, la página dedicada a la televisión está a cargo de la distinguida periodista Patricia Salinas. Yo leo todas las semanas Caretas y siempre leo la página de Patricia Salinas, que generalmente tiene juicios atinados y dice las cosas como son, ¿no? De modo que me parece una periodista seria. Sin embargo, y solamente menciono esto porque acabo de mencionar a Mario Vargas Llosa. Hace poco Mario Vargas Llosa publicó un artículo en El Comercio, en uno de cuyos párrafos, inicial me parece, ¿no?, muy brevemente, 3 o 4 líneas, se refería a que con los medios y particularmente con la televisión se está produciendo, lo cual es terrible, pero se está produciendo una creciente imbecilidad social. Esa es la expresión que usó, ¿no? Una creciente imbecilidad social. Los medios cada vez están embruteciendo más a la gente, la están idiotizando. Eso decía Vargas Llosa en su artículo. Esto motiva que Patricia Salinas le dedique todo un artículo a comentar esta sola afirmación de Vargas Llosa, de que la televisión está estupidizando a la gente y que es una estupidización creciente e indetenible. Muy bien, lo cual es cierto. Yo no he citado esto y no lo cito para desmentirlo, no, al contrario, para confirmarlo. Lo que sí me sorprende es que Patricia Salinas, que supongo que de vez en cuando ve la función de la palabra, no haya reparado en el hecho que desde el año 2001 hasta la fecha, y antes en Cable Mágico Cultural, en el canal 14, o sea, desde 1997 a fines hasta el 2001 a principios, y luego desde 2001 hasta la fecha, yo he venido repitiendo exactamente lo mismo en todos los tonos. Y he dicho que la televisión embrutece y estupidiza a la gente y que se está creando una situación pero terrible, ¿no?, de jibarización, etc. Los que me siguen saben perfectamente que es así. Alguna vez la señora o señorita, no sé, Patricia Salinas ha comentado mis declaraciones relacionadas con el embrutecimiento que produce en las más de las personas la caja boba, ¿no? Pero bastó que el ilustre nativo de Arequipa, nacionalizado español y con doble nacionalidad además, Mario Vargas Llosa, que se educó en Cochabamba, en Bolivia, diga 3 líneas sobre el embrutecimiento que causa la televisión para que ella le dedique todo un artículo. ¿Y por qué? ¿Por qué es famoso, señor Vargas Llosa? ¿Qué tiene, señor Vargas Llosa? No sé. No, yo no digo que yo sea importante, pero lo que yo digo es que vengo diciendo eso mismo que este señor lo ha dicho a la 1/10, lo vengo diciendo hace 10 años, ¿no? Y entonces, pues, por lo menos debió fijarse, pues, ¿no? Bien, eso es todo por lo que corresponde a la presente miscelánea y será hasta el programa siguiente. Vamos a invitar, posiblemente lo tendremos acá como invitado, al doctor Mariano Querol, que está ahora
presentándose una obra de teatro para hablar precisamente, ¿no?, del teatro, de la vida como representación del gran teatro del mundo, etc. Será pues hasta la siguiente edición de La Función de la Palabra.